Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén acompañando. Estoy muy contenta, realmente muy feliz de este evento y bueno, y muchas gracias, gracias por estar. Por estar fundamentalmente, por ser parte de esto. Ante todo quiero decirles por favor que vamos a estar durante todo el evento con el micrófono cerrado. Les pido por favor para que no haya interferencias. Hay personas de los 5 continentes aquí presentes, así que jugamos con una buena partida del internet acá, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado, las preguntas quedarán para el final. Así que bueno, micrófono cerrado, las cámaras abiertas el que desee, bienvenido sea, no hay ningún problema. El evento es grabado, hemos conversado esto con Claudia, el evento queda grabado y será colgado en la página de la consejería en su momento cuando lo decidan. Y bueno, y quiero yo dejarle aquí el espacio a la señora Gisela Conde, nuestra consejera de Educación y Formaciones de la Embajada de China, la Embajada de España en China. Buenos días, Gisela. Buenos Buenas días, tardes, bueno, buenas buenas tardes. Bueno, buenos días, tardes, noches. Gracias, gracias Marcela. Hola, estimados profesores, estudiantes, amigos. A China les saludo, Dachahao. La Consejería de Educación empieza este año 2020 con una actividad de lujo. Combina las 3 patas en las que, digamos, apoyamos nuestra labor en China, definimos nuestra labor en China, que es la apuesta por la cultura del español en general, de todo el español, de todo el espectro del español, la perspectiva panhispánica, la reflexión también sobre el aprendizaje y la cultura. Además, lo hacemos con una invitada de lujo, que es la célebre escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro, que es un lujo tenerla para inaugurar este año. Personalmente me hace particular ilusión tener una representante tan excelsa de la novela negra o de misterio. Yo creo que es un género que nos atrapa como lectores. Y esto es algo que creo que requiere tanta pericia como talento. Las buenas novelas negras creo que son aquellas en las que el ambiente, la sociedad, es un personaje más. Entonces, en las historias de Claudia Piñeiro, lo que he percibido cuando las he leído es que este personaje te hace entrar en esa historia de Argentina, en algunos momentos de algunas facetas de la vida y de la sociedad argentina que yo desconocía y me alegró conocer. Digamos que son el bisturí perfecto para diseccionar esa historia y esa sociedad. Yo creo que tanto el lector que las lee por gusto como el estudiante que quiere descubrir la lengua y la cultura a través de estas obras van a encontrar unos textos de lujo. Durante la presentación del evento comentábamos en la consejería con los compañeros que Piñeiro parece que sigue la estela de escritores como Agatha Christie o Patricia Highsmith. Y yo en algún momento, cuando leí Catedrales, me sentí transportada también a Darrell y me recordó a ese caleidoscopio del Cuarteto de Alejandría. Entonces, de verdad que ha sido emocionante la lectura de sus obras. Ojalá esta actividad suponga para ustedes lo que merece, que es un momento que vamos a vivir de lujo durante esta hora y media, también con una presentadora de lujo como es la colega y súper colaboradora de la consejería, Marcela Fischler, que ya llevamos un recorrido extraordinario en estos últimos años. Le agradezco muchísimo que nos haya puesto en contacto con Claudia y bueno, su colaboración en todo momento. Ella ejercerá de maestra de ceremonias y bueno, como entrevistadora. No quiero extenderme más porque las protagonistas son ellas, fundamentalmente Claudia, y les dejo con ellas. Que sean bienvenidos y que disfruten de este rato que vamos a pasar. Muchas gracias por estar ahí a todos ustedes. Bueno,
Muchas gracias, Gisela, realmente por tus palabras. Vamos a decir, oficialmente empezamos, digamos, ahora también en el sentido de mi parte. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este encuentro, a un nuevo encuentro de aprendizaje entre colegas. Un encuentro que, como decimos, es posible gracias a la generosidad, a la permanente generosidad que tiene Claudia con todos los proyectos que vamos llevando. Y desde ya al inimistable inestimable, perdón, los nervios me van a traicionar hoy, colaboración de la Consejería de Educación, del Ministerio de Educación y Formación Profesional de la Embajada de España en China, en nombre de Gisela Conde Morencia, que ustedes acaban de escuchar, la consejera de Educación, y el que está de la parte técnica que ustedes en este momento no están viendo, que es el doctor Javier Fernández Díaz, con quien he tenido el gusto de trabajar en varios proyectos y que siempre sigue un poco todas mis locuras. Personalmente tengo la suerte de haber conversado varias veces con Claudia Piñeiro, haber compartido no solamente a través de Zoom y charlas que hemos hecho, mucho antes del Zoom. Me acuerdo que la primera vez que la invitamos a Claudia fue antes de la pandemia y estábamos todos trabajando en una clase presencial y ella tuvo la deferencia de comunicarse con nosotros desde Argentina, sino también de sentarnos a tomar un café y conversar preocupaciones, inquietudes. Incluso creo que la última vez, la última vez que nos vimos fue justo antes de que viajaras a España, Claudia, a recibir el último premio en la Semana de la Novela Negra en Gijón. Así que bueno, y sin saberte ganadora todavía. Para los que no lo conocen, bueno, me lo voy a permitir leer. Claudia Piñeiro nació en Gran Buenos Aires en 1960, es escritora, dramaturga, guionista de TV y colaboradora de distintos medios gráficos. Ha publicado las novelas Las viudas de los jueves, Tuya, Elena Sabe, La Grietas de Jara, Betty Boo, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña, Las maldiciones y Catedrales. Después de todo esto les voy a contar los que leyeron mis estudiantes y los estudiantes. En el 2018 Alfaguara publicó un volumen de sus cuentos reunidos, ¿Quién no? Por su obra literaria, teatral y periodística ha obtenido diversos premios, entre otros el Premio Clarín de Novela, el Premio Liberatur Peris, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Pepe Carballo de la Festival Barcelona Negra y el Premio Rosalía de Castro por el Club de Poetas y Narraciones de Galicia, y el último, el de la Semana Negra de Gijón, por el libro Catedrales. Por un mismo árbol verde, es una obra teatral que está incluida ha recibido también el premio ACE 2007 a la mejor obra de autoría nacional. Varias de sus novelas han sido llevadas al cine. Es una de las escritoras, como dijo Gisela, más traducidas a otros idiomas, lo que hace que sus libros sean leídos y difundidos por miles de lectores en todo el mundo. Esto es lo que está escrito en las contratapas de los libros de Claudia. El último que tenemos aquí, el de ¿Cuánto vale una heladera? Pero ahora, antes de empezar la serie de preguntas, quiero comentar con ustedes, primero que esto es de una charla, no puedo decir de amigas ni de colegas, porque no somos colegas, no soy escritora, Claudia no es profesora en este momento, pero sí quiero que lo sientan como una charla natural, una charla donde venimos a conversar sobre distintos temas que nos interesan, relativos a la literatura, relativos a la docencia, a la literatura como recurso, como bien dice su título, la novela negra en este caso, pero fundamentalmente no se espera aquí un reportaje, no soy periodista, así que desde ya pido esa licencia para poder trabajar tranquila y cómoda con todos ustedes, y fundamentalmente que Claudia nos pueda compartir sus vivencias, que para eso estamos aquí. Esta charla, este encuentro, está formado por dos partes. Por un lado,
como lectores, como lectora, como lectores de los cuentos, de las novelas, pero también como espectadores, porque como oyentes, con sus obras de teatro, con sus guiones de televisión, como hemos dicho. Pero otro lado, desde el punto de vista docente, ya que la literatura lo considero un recurso imprescindible en nuestras clases de enseñanza de español, pero además desde el punto de vista de los estudiantes, quienes durante todo este tiempo, desde que hemos decidido hacer este encuentro, desde diferentes lugares del mundo, hemos conseguido que nos mandaran, hemos logrado trabajar con diferentes textos de Claudia Piñeiro, y nos han mandado sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, desde los estudiantes que leen sus obras también, que comprenden los textos, que aprenden español de sus personajes. Y en este punto, en el punto de los estudiantes, donde me quiero detener, porque surgieron las preguntas para leer, de dónde venían leyendo, que quieren saber más, que quieren sentirse parte de esa historia, que se involucraron. Así fue que empezamos con las charlas, con las videoconferencias, y hoy por hoy a través del Zoom. Creo que esto, más que nada, podemos verlo, si me permitís, Claudia. Voy a leer del libro ¿Cuánto vale una heladera? Un párrafo que creo que sintetiza un poco el trabajo que venimos haciendo y lo que venimos sintiendo. Uno escribe solo, como siempre, pero luego trabaja ese texto en acción, con el director, con los actores, con el escenógrafo. Estás hablando de escribir teatro. Y yo sentí eso como nos pasan las clases. Llevamos un texto, lo presentamos, hacemos un trabajo de prelectura, podemos dirigir o guiar esa lectura, pero está del otro lado el lector, en este caso los estudiantes, que como te digo, o sea, es mucho más allá, me parece, que un lector, porque es un lector en lengua extranjera. Y es un lector que se emociona, se puede emocionar, se puede molestar, y quiere saber más de esa obra. Y creo que ahí estaba el punto del teatro, mostrar como dijiste, ese lugar mágico que es escribir teatro, de un lado los actores y el escenario, y del otro lado vos escribiendo. Y acá, bueno, como Argentina, el vos escribiendo esa obra. Gracias, Claudia, por estar presente. Y bueno, las preguntas fueron muchísimas, Claudia. Fueron, no puedo contarles, no sé, cantidad, más de 50 o 60 preguntas que fueron llegando, así que voy a tratar de separártelas por tema. Creo que la pregunta obvia para empezar, ¿por qué ser escritora? ¿Cuándo? ¿Cómo? Un poquito ya hablamos porque tuvimos la suerte, pero algunos quizás ya leyeron, pero me gustaría que me refrescaras un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ser escritora? ¿Cómo empezó? Y a mí lo que me encantó fue una frase que trajo un estudiante de una charla tuya, de un encuentro, y dijiste, empezás a escribir para contar silencios. Entonces, vamos a empezar de eso. ¿Por qué escritora? ¿Cuándo? ¿Qué significa la profesión? Por favor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gracias por ocuparse de lo que yo escribo, y además gracias a todos ustedes que están ahí conectados del otro lado de la pantalla. Como dijo Marcela, no nos conocemos seguramente, aunque vi por ahí a algunas personas con las que me he cruzado en algún momento, como Ana Gordon, que vi por algún lado, con la que hicimos algún Zoom, como Yvonne Lerner, que si no me equivoco me llevó a comprar aritos son pendientes por Tel Aviv, cuando estuve en Tel Aviv, así que quizás hay alguna otra persona que conozco de otro momento y se me pasa de largo, pero cuando vi los nombres dije, ay, Yvonne, ay, Ana Gordon, o sea que quizás nos hemos cruzado con muchos de ustedes en otras oportunidades. Yo creo que, digamos, hay un montón de textos hermosos de escritores que dicen por qué escriben, y me parece que todos esos textos son a posteriori. A posteriori quiere decir a posteriori de la escritura. Uno escribe y después se pone a pensar por qué escribe, y le encuentra a veces argumentos hermosos, como en el caso de, no sé, hay un texto de George Orwell, hay otro de Sartre, que me gusta mucho, Reinaldo Arenas, que es de donde yo tomo el tema del silencio, pero más allá de eso creo que, por lo menos en mi caso, y sospecho que en el de muchos otros, hay una pulsión casi
en el ADN, ¿no? O sea, en el ADN de uno hay una necesidad de escritura, una necesidad de expresarse con la palabra escrita, hay algo ontológico en eso, ¿no? Y entonces, en esa necesidad de expresarse con la palabra escrita, uno va buscando formas de poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer para escribir mejor? ¿Cómo hacer para expresarse mejor? Siempre la base es la lectura, siempre es la lectura, ya sea dentro de una universidad, estudiando algo que tiene que ver con las letras, o como tantos escritores, fuera de la universidad, de otra manera, pero siempre es la lectura la que nos va a llevar a poder escribir mejor. Pero la necesidad es anterior, por lo menos en mi caso. Hay otros escritores que dicen, leí a tal autor y a partir de ahí quise ser escritor. Yo quise ser escritor siempre, desde que, o sea, no es que quise ser escritor, me voy a corregir, yo quise expresarme con la palabra escrita siempre, desde que sé escribir, escribo, pero ser escritor es otra cosa, o ser escritora, ¿no? En este caso, porque yo pertenecía a una familia donde no había artistas, ni había escritores, y entonces pensarme escritora era algo muy difícil, ¿no? No era fácil que yo pudiera pensar, voy a ser escritora. Me parecía que los escritores estaban allá muy lejos, que eran otro tipo de personas, y que yo lo que podía hacer sí era escribir lo que quería escribir, pero ser escritora me llevó mucho más tiempo pensarlo, ¿no? Entonces, a partir de esta necesidad de escribir, bueno, vinieron las lecturas y vinieron también un montón de... Perdón, porque yo escucho que hay a lo mejor ¿cómo se llama? El micrófono abierto y salen ruidos de una casa, si alguno lo detecta mejor, porque si no se mete en la conversación. Y si no, no importa. Bueno, entonces vinieron las lecturas y después vinieron todas las formaciones que son formaciones académicas o no. Yo cuando quise estudiar, cuando terminé el colegio secundario y tuve que elegir una carrera, seguía sin pensarme escritora. Y empecé a buscar carreras que eran lo que me interesaba. Básicamente la carrera que me interesaba era la sociología. La sociología no es letras, por supuesto, pero es una carrera más humanística que la que terminé estudiando, que es ciencias económicas. Pero creo que en muchos de mis textos, y creo que Marcela lo dijo en la introducción, la sociedad es un personaje de la novela. La sociedad no es solamente un marco donde se desarrolla la novela, sino que casi es un personaje dentro de esa novela. Entonces me parece que la sociología tenía o tiene mucho que ver con mis intereses y con lo que escribo, pero en el año que yo egresé de la escuela secundaria fue el año que empezó, bueno, no fue el año, fue 2 años después de que había empezado la dictadura militar en la Argentina, y en ese año en que yo egresé de la escuela secundaria, los militares cerraron las escuelas, las universidades públicas humanísticas, algunas que ellos consideraban que eran peligrosas, entre comillas, ¿no? Entonces todas las carreras humanísticas fueron cerradas por 1 o 2 años, creo que por 2 años. Sociología no se podía estudiar en la universidad pública, que era donde yo iba a estudiar, entonces tuve que elegir entre lo que quedaba, y entre lo que quedaba elegí ciencias económicas, que era una carrera que mi papá y mi mamá los dos habían empezado a estudiar y no habían podido terminar, y entonces a veces quedan esas deudas pendientes familiares. Ahora yo tengo un hijo sociólogo que completó mi deuda, seguramente pobre, sin saberlo o sin proponérselo, pero se completó ese deseo de alguna manera. Y yo completé el de mis padres, que era que habían querido estudiar ciencias económicas y no se recibieron, pero siempre con el interés por la escritura. Entonces empecé a hacer talleres literarios en Argentina, que es algo bastante habitual. Hay escritores excelentes, muy reconocidos, que dan talleres literarios desde hace muchísimo tiempo y lo siguen dando, y uno tiene la posibilidad de formarse en esos talleres con ellos. Recién ahora en la universidad hay algunas materias y algunas carreras de escritura creativa, pero la Facultad de Letras en la Argentina durante mucho tiempo estuvo más orientada hacia la crítica o hacia el estudio académico de la literatura, pero no hacia la escritura. Ahora sí hay algunas escuelas y algunas universidades de escritura creativa. Y después me formé, sí, en teatro me formé de una manera más ortodoxa, por decirlo de alguna forma, en una escuela de arte dramático, que es una escuela municipal donde se estudia dramaturgia. Ahí sí estudié con grandes maestros de la dramaturgia argentina, como Mauricio Cartuno, Alejandro Tantanian, y y seguí leyendo y seguí escribiendo hasta que un día me pude empezar a pensar como escritora. Esto pasó, perdón, cuando yo estaba cerca de los 28 años, más o menos, tuve que ir por mi carrera de ciencias económicas a hacer un trabajo a San Pablo, a Brasil,
Yo ahora estoy en Brasil casualmente de vacaciones. Brasil es un país hermoso que tiene muchos lugares preciosos para ir de vacaciones, pero San Pablo es una ciudad hermosa, pero una ciudad donde uno va generalmente a trabajar, una ciudad con mucho tránsito, muy difícil para el extranjero, ¿no? Para saber por dónde moverse, donde los traslados de un lugar a otro te llevan horas. Yo iba a trabajar ahí, a hacer un trabajo que no me interesaba, porque yo había estudiado ciencias económicas, pero no me interesaba mayormente el trabajo. Iba leyendo un diario económico, uno de esos diarios que leen los economistas, y veo un artículo, un recuadro chiquitito que dice Editorial Tusquets, concurso de novela, y dije, bueno, cuando yo vuelva a la Argentina me voy a pedir una licencia y voy a escribir una novela para este concurso, porque si no a mí me va a explotar la cabeza y no voy a poder seguir ni siquiera trabajando, porque estaba como muy perturbada por esto de trabajar tantas horas en algo que no me gustaba y dejar postergada la escritura. Entonces, cuando volví a la Argentina, me pedí la licencia y empecé a escribir esa novela. En ese momento no había internet como ahora, que estamos conectados de todos los continentes, sino que uno, si quería las bases de un concurso, tenía que ir al lugar a conseguir las bases del concurso. Entonces, me tomó un tiempo ir hasta la editorial, que no me quedaba cerca, para pedir las bases y saber cuántas páginas, cuándo era el vencimiento del concurso, etc. Cuando finalmente voy a pedir estas bases, me entero que el concurso de la editorial Tusquets, al que yo estaba tratando de aplicar, era un concurso de una serie de libros que se llama La Sonrisa Vertical y que son de literatura erótica. Entonces, no solamente me encontré con cantidad de páginas y con fecha para entregar el trabajo, sino que además tenía que ser literatura erótica, que yo no estaba escribiendo una novela erótica, pero como lo que me había puesto era como un fin, ¿no? Decir, voy a escribir para este concurso, voy a pedir una licencia, voy a dejar de ser por un tiempo lo que soy y voy a tratar de escribir, ni siquiera de pensarme escritora. Dije, bueno, salí de ahí y compré toda la literatura que había erótica buena en ese momento, que era Anaïs Nin, Henry Miller, compré poemas de Baudelaire, que no es erótico, pero es sensual, y empecé a leer y a leer y a leer cosas eróticas para ver cómo podía transformar esto que estaba escribiendo en una novela erótica. La mandé al concurso y un tiempo después me llega por correo una tarjeta que dice que estoy invitada a la fiesta de premiación porque soy una de las 10 finalistas de ese concurso. Entonces, esa fue la primera vez que yo pude pensarme como escritora, ¿no? O sea, cuando la fuera me devolvió una lectura. Alguien leyó y dijo, esta novela podría ser, está entre las finalistas. Y yo al recibir esa tarjeta dije, bueno, pero entonces si me esfuerzo, si sigo trabajando, a lo mejor un día puedo ser escritora. Y ese fue el puntapié inicial, ¿no? El momento en que me pude pensar por primera vez con un proyecto de escritura que no fuera solamente escribir, sino ser escritora. Estás muteada, Marcela. Ok. Esto de compartir el anfitrión cambia. Entonces, si empezara a ser escritora por un cuento, ¿no? ¿Cómo describirías en este momento tu género literario? Tu estilo dentro de los géneros literarios. La pregunta que llegó, por ejemplo, ¿qué te moviliza a escribir novela negra? Y después, ¿por qué? ¿Por qué lo consideras, si lo consideras un género o un subgénero dentro del policial, desde tu punto de vista de escritora, de haber tenido premios de ese punto? Y después, la pregunta que siguió, hablando de teatro, porque ahora estamos leyendo teatro, aparte de haber visto la serie de televisión El Reino. ¿En qué género te gusta, de todo lo que estamos hablando, en qué género te gusta escribir más y por qué? O sea, que viene por dos lados, un poco novela negra, ¿por qué? Si lo consideras género propiamente, y después de todo lo que vas haciendo, que fuimos nombrando, ¿qué te gusta más? Yo creo que básicamente soy una escritora de novela, escribo cuentos, también escribo teatro, pero quiero decir, cuando escribo novela, no estoy pensando, voy a escribir una novela negra, ¿no? Quiero sacar, ahí está. No estoy pensando, voy a escribir una novela negra y me siento a escribir una novela negra. Yo escribo una novela, y la negritud me toma de camino en la escritura, ¿no? O sea, yo empiezo a escribir y aparece un muerto, y aparece un enigma, y aparece la necesidad de la búsqueda de la verdad. Pero en realidad, la clave de la novela policial o la novela negra, que es responder a una pregunta que dice, ¿quién lo mató y por qué? ¿Quién lo mató y por qué? Muchas veces mis novelas no responden
esa pregunta, ¿quién lo mató y por qué? Porque quizás desde la primera página sabemos quién lo mató, y lo que queremos saber es solo por qué, o por qué no se supo antes, o por qué no se descubrió, o por qué la sociedad tapó determinado crimen. Entonces, la pregunta clave, clásica de la novela negra, está como corrida, ¿no? Está corrida y está empujado los límites. Y a mí me gusta eso, ¿no? Como empujar los límites y que entren muchas cosas dentro, no solamente para la escritura, para todo, ¿no? Esa cosa de más que excluir, me gusta incluir. Entonces, uno yo escribo una novela, pienso personajes, pienso historias, y después viene alguien que dice, ah, esto es una novela negra, esto es una novela policial. Ustedes hacen una distinción que nosotros no hacemos tanto entre género policial y novela negra, ¿no? También tiene que ver con cómo se traducen, ¿no? En un lado es noir, en otro lado es amarelo, no sé cómo se llama en galo, en italiano, ¿no? O sea, como que hay distintos nombres y hay distintas tipo de novela dentro de la novela policial, que puede estar la novela de enigma, la novela de detective, puede estar la novela negra, más del tipo de Dashiell Hammett, y están todas estas novelas que hacemos muchos escritores, donde está la violencia, donde la violencia es un personaje, donde hay un enigma, donde hay una búsqueda de la verdad, pero no necesariamente estamos respondiendo a la pregunta quién lo mató y por qué. ¿Eso entonces está incluido dentro del género negro? Yo creo que sí, porque después vienen los festivales y te invitan a los festivales de novela negra y vienen los premios de novela negra, pero de verdad creo que son límites que vamos forzando, ¿no? O sea, hay otros autores que han ganado el Dashiell Hammett que también tienen novelas que no respondieron a la pregunta quién lo mató y por qué. Y sin embargo, yo no tengo dudas de que son novelas negras, porque está la violencia, porque está la muerte, porque está la búsqueda de la verdad. También hay una cuestión que algunas novelas fuerzan, y es que algunas no llegan ni siquiera a la verdad, ¿no? O sea, Catedrales se llega a la verdad, pero uno no sabe si todos los personajes llegan a esa verdad, ¿no? Y en una novela clásica, negra o policial, deberíamos responder, ¿no? Porque la novela parece que venía a responder lo que los crímenes en la sociedad no eran, todavía uno lee un diario, no sabe quién mató a una persona, pero la novela negra sí te promete que sí lo vas a saber. Hay novelas negras que corren esos límites y te piden otros trabajos de lectura. A mí me gusta mucho lo que dijo Borges en un texto que se llama El cuento policial, creo que es ese, donde ustedes saben que Borges y Piglia, que son dos de nuestros grandes escritores argentinos, han sido grandes cultores de la novela negra y del género policial. Eso me parece que ha hecho que muchos escritores argentinos no tenemos ningún problema con escribir dentro del género policial, o escribir alguna novela dentro del género policial y otras no, como pasa en otros países que a veces ven al género con cierto, de alguna manera un poco despectiva, como si fuera un género menor. Porque nosotros, nuestros grandes autores, ¿no? Como Borges o Piglia, han sido grandes estudiosos de la novela negra. Entonces eso nos habilitó a que se puedan hacer grandes cosas dentro del género, ¿no? Y él dijo en un texto, y por eso lo pensaba en relación también a lo que dijo Marcela al principio acerca de los lectores, y cómo, igual que en el teatro, el texto va hacia un lugar, como una botella que uno tira al mar con un papel adentro, y alguien en una isla lo abre y lee, y eso se transforma en otra cosa. En cada lectura un texto se transforma en otra cosa. Borges en ese texto dice que, vieron que muchos dicen que Poe inventó el género policial, ¿no? Que Edgar Allan Poe inventó el género policial. Y él dice que en realidad lo que inventó Poe es el lector de policiales. No inventó un género, sino inventó una manera de leer. Un lector que cuando recibe un texto está pensando en términos de novela policial o novela negra. Entonces dice que de esa manera, al inventar un lector de novela policial, casi cualquier novela podría ser leída en clave de policial. Y él da como ejemplo el arranque de El Quijote de la Mancha, ¿no? Y dice, El Quijote de la Mancha, que empieza en un lugar de la Mancha del que no me acuerdo su nombre, y dice, ¿y por qué no se acuerda su nombre? El lector de policial empieza a decir, ¿y por qué no se acuerda su nombre? ¿Cuál era ese lugar de la Mancha? Un hidalgo caballero. Y dice, ¿el hidalgo caballero será el que mataron o será el asesino? Y cada frase del arranque del Quijote, él lo va como pensando con cabeza de lector de policial, y dice, entonces esto también podría ser un policial. Lo lleva a un extremo, pero con esto quiero decir que muchas de nuestras novelas, de las novelas que hoy ganan premios en Gijón y en tantos otros premios de novela policial,
son novelas policiales porque del otro lado hay alguien que lee en esa clave, ¿no? Y quizás nosotros como autores, en el momento de sentarnos a escribir, no necesariamente pensamos, voy a escribir una novela policial. Por lo menos a mí me pasa eso. Lo policial o lo negro me toma de camino en la escritura. Creo que ahí entramos entonces en una cuestión que todo el tiempo estamos discutiendo. Empiezan una novela, una novela, un cuento, por ejemplo, con el final. Entonces, la pregunta que se hacían es, si ya cuando te sentás a escribir esa primera página, ¿sabés qué va a pasar a lo largo de toda la trama? ¿O a medida que vas escribiendo la trama vas reconstruyendo esa historia? Esa es una de las preguntas, o sea, dentro de esos temas que elegís, dentro de eso que te dispara, el disparador, para vos, ¿cuál es? Digamos, partimos del disparador, tienes el disparador, escribes la primera página, ¿sabes toda la trama o la vas construyendo, reconstruyendo con lo que va pasando? Depende de lo que uno va a escribir, ¿no? Cuando uno escribe un cuento, es más fácil saber el final, porque un cuento es un texto acotado, ¿no? Dice Skármeta, que es un autor chileno, el autor del Cartero, el Cartero de Neruda, creo que se llama en algunas traducciones, él dice, si uno se arroja al fondo del mar y pasa un pez naranja y describe ese pez naranja, está escribiendo un cuento, pero si el pez naranja pasa a ser algo más dentro de ese fondo del mar y lo que uno describe es todo el fondo del mar, lo que cuenta es todo el fondo del mar, entonces es una novela. Yo creo que hay una gran diferencia entre sentarse a escribir una novela y un cuento, más allá de la extensión de una y de otra, y es que en general vos en el cuento podés tener dentro de tu cabeza todo lo que va a pasar, o en grandes líneas lo que va a pasar hasta el final, y en una novela es un poco más difícil, ¿no? Porque dentro de una novela hay un montón de líneas secundarias y peripecias y cuestiones que hacen que a veces ese lugar hacia el que crees que ibas cambia. También ahí me gusta mucho lo que dice Piglia, ¿no? Cuando vos recién dijiste, uno saben que tiene el final, no sé a quién te referís, porque supongo que será a algunos otros escritores. No todo el mundo se siente a escribir un cuento tampoco sabiendo cuál es el final, pero lo que dice Piglia, que a mí me gusta, desarma un poco eso que nos enseñaron, por lo menos a mi generación en el colegio, que decía un cuento es un relato que tiene principio, medio y fin, con un final sorprendente, ¿no? O sea, esa era la definición de cuento cuando yo estudiaba en el colegio. Principio, medio, fin y un final sorprendente. Y Piglia toma en un texto que se llama Tesis sobre un cuento, toma este concepto y dice, en realidad lo que pasa en el cuento es que uno está todo el tiempo contando dos historias, ¿no? Dos historias que van en paralelo, una en la superficie y una por debajo. Y va contando las dos historias hasta que en el final la historia que va por debajo se revela, se pone por encima, y esa es la sorpresa de la que nos hablaban. No una sorpresa grandilocuente, es simplemente que eso que se iba contando por debajo de la superficie, en el final se revela. Y hace después también algo, si les interesa después ese texto de Piglia, hace algo muy interesante comparando esto en el caso de Hemingway y en el caso de Chekhov, ¿no? En el caso de Hemingway todo eso que está por abajo, el iceberg, es muchísimo y lo que está por arriba es muy poco, y en el caso de Chekhov al revés, ¿no? Lo que está por arriba es mucho más grande. Yo cuando me siento a escribir una novela, no me siento hasta que no tengo muy, muy clara el arranque de la novela. Yo siempre empiezo con imágenes disparadoras. Esas imágenes disparadoras son de la categoría de los sueños. Seguramente hay mezcladas cosas que yo no sé qué son. Uno sueña y no sabe por qué soñó lo que soñó. Me pasa lo mismo con las imágenes disparadoras de los textos, y en esas imágenes disparadoras puede estar mezclado algo que vi, algo que leí, algo que me dijeron, algo que me crucé en la calle el día anterior, y apareció una imagen y digo, ay, acá podría haber una novela, y me queda esa imagen dando vueltas y la dejo macerar, dejo que esos personajes se muevan, que hablen, que me muestren quiénes son, y una vez que tengo bien clara esa imagen, esa escena inicial, que no necesariamente va a ser la escena inicial de la novela, una vez que sé eso, empiezo a escribir creyendo que sé el final, ¿no? O sea, yo sé más o menos hacia dónde voy. Pero me pasó muchas veces que ese final que yo necesito para sentarme a escribir y decir, ah, bueno, voy a ir hacia allá, luego toma otros caminos y voy, y finalmente el final es otro. Yo tengo una novela que se llama Elena sabe, que yo pensaba que el final iba a ser uno, y en un momento de la escritura me trabé y no podía seguir adelante, hasta que me di cuenta que no podía seguir adelante porque yo quería forzar la escritura hacia un final
que no era el final para esa novela, y cuando acepté eso, cuando acepté que el final que había pensado no era el que correspondía, recién ahí pude terminarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si es en cuanto a mí la pregunta, yo me siento pensando que sé el final, pero ese final no necesariamente lo honro, muchas veces lo dejo de lado y termino de otra forma. Elena sabe qué novela, qué novela sacude. A mí, uno de los temas que hablábamos siempre, sabes que me gusta trabajar la literatura y hacerlos recrear a ellos también, lo hemos hablado varias veces con diferentes grupos, y el tema de eso de los personajes que estás hablando, esa construcción del personaje, a mí me pareció muy interesante ver cómo los lectores estos se emocionaban con un determinado personaje, sí, y con otro personaje lo criticaban o lo querían cambiar, e incluso sos testigo de que te han escrito que por qué terminó así o por qué este personaje tuvo que ser el malo de la película, cuando a mí me gustaba, nos pasó con Catedral con el personaje de Julián, por qué tenía que haber sido tan diferente, tan malo ese personaje. Esa construcción del personaje está basado muchas veces en personas reales o extraídas de la sociedad propiamente, más allá del papel que cumplen en la sociedad, o son personas que vas creando porque necesitas explicar algo. A ver, no sé si pude ser clara con lo que te quise decir. O sea, Sí, sí, no. tienen Te voy a contar cómo yo los personajes, y con eso la creo que voy a construcción, pero responder. más que nada los sentimientos que están dentro de esos personajes, dentro de la historia, la emoción que transmite el personaje. Los personajes no, en ningún caso son personajes reales en cuanto a que son una persona particular que yo conozco. Pero seguramente todos los personajes tienen cosas de personas que yo conozco, porque uno inventa, no inventa de la nada, inventa a partir de la observación, inventa a partir de la propia historia, ¿no? Entonces vas acumulando cosas que un día aparecen y decís, este personaje tiene esta característica, y no necesariamente es ese personaje para nada, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo una novela en la cual un personaje tiene una dificultad en la mano porque tuvo un accidente con un sifón. No sé si ustedes saben lo que es un sifón, que era algo que antes se usaba para servir soda, que podían explotar, eran agua con gas que uno tenía en las casas y que según cómo se manipulaba podía explotar. Y cuando estaba escribiendo ese personaje dije, ay, le voy a poner este accidente que le pasó a una vecina mía. Ahora, ¿ese personaje es mi vecina? No, no es mi vecina. Pero esa vecina me contó todo lo que sufrió. O sea, vos decís el sentimiento. También no está solamente el hecho del accidente, también está el hecho del sentimiento, lo que le costó en la vida superarlo, etcétera. Pero quizás vos se lo ponés todo eso a un personaje que no tiene nada que ver con mi vecina. Simplemente que la anécdota, el hecho, lo que provoca ese hecho, me sirve para generar cosas en otros personajes. Los personajes nunca son reales, pero en general, en casi todas las historias que yo escribo, son verosímiles, porque yo escribo historias que tienen que ver con el aquí y ahora en general, o con algún pasado reciente. Entonces, son personajes que tienen que ser creíbles, ¿no? Eso, verosímiles, que el otro lea ese personaje y diga, esto puede ser. Por eso uno tiene que construir una cabeza de esos personajes que le permita actuar, sentir, pensar como ellos pensarían, no como piensa uno, ¿no? Hay muchos personajes con los cuales yo no me identifico en lo personal. Yo no sería amiga de Carmen de Catedrales o no sería amiga de Julián probablemente. Pero eso no quiere decir que yo no les tenga que armar, no solamente como personajes físicos, sino su cabeza, ¿no? Lo que David Lodge llama armar la conciencia del personaje, de manera tal que para ellos se manejen de una manera lógica y hasta ética dentro de su propia ética, que no es la mía, ¿no? Entonces, si yo no le permito eso al personaje, si no le permito desarrollarse dentro de su propia lógica y propia ética, haría personajes maniqueos, el bien y el mal, haría personajes casi como farsa, ¿no? Más que como reales. Entonces, muchas veces es difícil tratar de pensar para ese personaje de dónde viene, quién es, para que después actúe de la manera que actúa, que es una manera absolutamente diferente a la que yo como persona, ya no digo ni como escritora, y ustedes como lectores actuarían. Por eso muchas veces la pregunta es, ¿por qué hizo tal eso? ¿No debería haber hecho otra cosa? Bueno, quizás uno como lector puesto en ese personaje hubiera hecho otra cosa, pero lo que hizo el personaje en función al lugar de donde viene, a su historia, a sus características, ¿es posible o no es posible? Seguramente es posible. En ese sentido, uno de los
personaje que me costó armar bastante dentro de mis novelas es el personaje de Inés en Una suerte pequeña. Inés es una madre que tiene un hecho muy traumático dentro de su maternidad, en un hecho muy traumático, y que a partir de ese hecho muy traumático y por ciertos dolores que causa, decide dejar a su hijo con su padre e irse. Entonces, es una madre que abandona a su hijo, con motivos, sin motivos, pero abandona a su hijo. Es una decisión muy difícil de tomar, es una decisión que a mí me parece casi imposible. Sin embargo, yo tenía que armar un personaje que al tomar esa decisión sea verosímil. Y entonces muchas veces yo hablo con psicólogos para armar los personajes, ¿no? Hablar con psicólogos y decir, bueno, ¿qué mujer llegado a este punto haría esto y qué mujer no? Porque yo tengo que armar una mujer que sí. No tengo que armar lo que yo soy, ni lo que es mi amiga o lo que es otra persona. Tengo que armar una mujer que sí, que llegada en este punto, cuando tiene que decidir entre seguir haciendo sufrir a su hijo o abandonarlo, piensa que es mejor abandonarlo y toma esa decisión. Bueno, ¿de dónde viene esta mujer? ¿Cuál fue la relación de ella con su propia madre? ¿Cómo fue esa relación para después poder hacer lo que hizo? Muchas veces eso que yo averiguo, o que yo pienso, o que yo indago con psicólogos, no está en la novela. No es que yo tengo que después dar un manual de psicología o de lo que sea para explicar por qué ella hizo lo que hizo. Simplemente hay pequeños detalles para construir que voy poniendo en la novela para que después eso sea verosímil, ¿no? No quiero spoilear novelas, ¿no? Pero por ejemplo en Catedrales también, Catedrales empieza con el cuerpo de una niña de 17 años que aparece en un terreno baldío con su cuerpo quemado y descuartizado. Y el personaje que hizo eso, yo tengo que crear un personaje que sea posible que haga eso. No me tengo que espantar, y decir, no, esto es horrible, no sé. Porque yo en general, en la novela negra, cuando hago novela, dentro de mis novelas, lo que son novelas negras, los personajes que terminan matando, que terminan haciendo hechos crueles, ¿no? Que terminan ejerciendo violencia sobre otro, no son personajes que son asesinos seriales, ¿no? Personajes psicópatas que deberían estar internados en un psiquiátrico y que están sueltos y que por eso matan. Son personas, diría, como las que están acá en el Zoom, por ser como muy exagerada, ¿no? Quiero decir, cualquiera de nosotros no mataría, por supuesto, pero digo, nosotros tenemos vecinos, compañeros de trabajo, gente que todos los días comparte con nosotros y que un día uno se entera que hizo una barbaridad y decís, pero ¿cómo puede ser? Esta persona que era tan amable, que me saludaba tan bien y un día hizo lo que hizo, ¿y cómo yo no me di cuenta? Bueno, me interesan más esos personajes, esos que están muy cerca nuestro, al lado nuestro, y que un día sueltan la cuerda que lo sostienen de este lado, ¿no? De este lado del mundo, y pasan al otro lado y se convierten en alguien que puede hacer un hecho cruel, un acto de violencia muy fuerte, ser un asesino, etc. Me interesan más esos personajes. Por lo tanto, yo tengo que inventar personajes que tienen una vida común, normal, y que un día sueltan la cuerda y pasan del otro lado. Bueno, por ahí creo que viene ese, vamos a decirlo de alguna forma, ese enganche de los lectores, ¿no? Que los personajes se los creen, como diríamos de otra forma, que no lo ven como un dibujito de algún lado, como un cómic, sino que lo ven como una persona de carne y hueso y la que se puede sentir identificado para bien o para mal, y involucrarse con ese personaje para bien o para mal, ¿no es cierto? Hago un paréntesis con lo que dijiste de Inés y Una suerte pequeña. Te cuento un secreto, no sé si alguna vez te lo conté, una suerte pequeña, a mí me llegó en hebreo primero. Yo no estaba al tanto que lo habías publicado en español, no lo sabía, no sabía que existía ese libro directamente, y de repente aparece un estudiante, Sara, con el libro a clase y me dice, mira, encontré esta autora que me parece que leímos algo ya de ella, a mí me suena el nombre. Y fue muy cómico porque entonces hicimos el proceso al revés. Los estudiantes lo habían leído en su lengua materna y lo buscamos para leer en español. Así que fue muy rico eso, porque fue un poco como ver cómo se podían lo habían leído personas que no estudiaban español conmigo y no estudiaban en nuestros grupos en español, y sin embargo, de alguna forma, se habían identificado con esos personajes. Entonces creo que pasa al próximo punto que me gustaría que conversáramos ya. A ver, ¿qué sentís cuando ves, como en este caso, que tus libros, tus historias, tus personajes llegan a públicos tan distantes? Hoy estamos hablando en China y sabemos que trabajaron cuentos tuyos en China, tan
distintos geográfica, históricamente, políticamente? ¿Cómo sentís como escritora eso de que se sientan identificados en espacios tan diversos, no tan distantes uno de otro, en todo sentido? Mira, la primera lección como escritora es que no somos tan distintos, ¿no? Que a lo mejor tenemos costumbres diferentes, nos podemos vestir distintos, pero en algunas cuestiones que tienen que ver con lo más profundo de todos nosotros, no somos tan distintos como pensamos. A mí me pasó que hace un par de años fui a la Feria del Libro del Cairo, en Egipto, y en la presentación estaban sentadas, yo no me acuerdo en ese momento cuáles eran los libros traducidos, pero creo que eran Las viudas de los jueves seguro, y no me acuerdo si el otro era Betty Boo o Tuya. Y estaban sentadas ahí entre el público de la charla, muchas mujeres, muchas, con el velo, digamos, que le deja la cara al descubierto, pero que tienen el pelo tapado, y otras ni siquiera eso, o sea, solamente con los ojos, ¿no? ¿Cómo es el nombre de burka, creo, sí. Con la burka que solamente dejan los ojos a la vista, y todo lo demás, una burka negra. Y yo mientras hablaba las miraba, y claro, Las viudas de los jueves o Tuya, incluso Betty Boo, tiene muchas consideraciones con respecto a las mujeres, ¿no? Con respecto a cómo son las mujeres en determinado lugar y en determinada situación, en esas novelas, etc. Yo las miraba y decía, ¿les interesará a estas mujeres esto que estoy contando, que es tan distinto, ¿no? Esta realidad que estoy contando, que es tan distinta a esta otra realidad que estoy viendo acá? Y cuando empezaron las preguntas, las mismas mujeres que yo veía sentadas ahí levantaban la mano porque ya habían leído la novela y me contaban lo identificadas que se habían sentido con los personajes femeninos de las novelas. Y eso para mí fue una lección extraordinaria de entender esto que vos estás preguntando, ¿no? De decir, ¿cómo uno puede prejuzgar a lo mejor al otro por cómo se vistió, por sus costumbres, etcétera, y pensar, bueno, entenderá, le pasará lo mismo que me pasa a mí en mi casa cuando cierro la puerta? Y después, en definitiva, no hay tantas diferencias cuando uno va a lo profundo del sentimiento, ¿no? Y a lo profundo, sí, no digo que las realidades son absolutamente iguales, seguramente la vida de la mujer en un país o en otro país puede ser muy distinta, las libertades que tenemos, los derechos que tenemos, todo eso puede ser muy distinto, pero hay algo en el interior de todas nosotras y de los hombres también, cuando hay personajes masculinos seguramente bien construidos, que hacen que uno sienta esa identificación, porque en el fondo no somos tan distintos. Creo que las circunstancias que nos tocan vivir son distintas, pero nosotros en sí mismas no somos tan distintas. Sí, me has respondido lo que vendría entonces a continuación, que es si creemos en esa literatura que puede romper fronteras, que puede acercar pueblos, de que puede hacernos, digamos, más tolerantes en la medida que podemos comprender cómo vive el otro, a que a otro también le pasa cosas como nos pasan a nosotros, ¿no? La pregunta que te haría, de todos los públicos que llegaste, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿A dónde no llegaste todavía que te gustaría llegar? ¿O a qué tipo de públicos te gustaría que tu literatura se acercara? Si tienes algo pendiente, una cuenta pendiente. Bueno, justamente el continente asiático es el que más me gustaría llegar en este momento, porque es el que todavía no he llegado. China, Japón, en algunos otros países probablemente también. Me encantaría porque ahí hay una gran cantidad de lectores. Me pasó algo extraordinario en una feria del libro en Argentina, que en la feria del libro, sobre el final de la charla, las personas que están ahí, el público, levanta la mano y hace preguntas, y levantó la mano una chica china que hablaba hablaba español, pero con todo el acento muy chino, y que se puso a hablar de todo, había leído todas mis novelas en castellano, y estaba desesperada por traducirlas al chino, porque decía, mis amigos tienen que leer estas novelas. Y entonces me hablaba, y entonces, vos sabés que fue tan simpática y tan elocuente que mucha gente la filmó y gira por distintos lados el video de esta chica hablando de mis novelas, porque es muy simpático como lo hace y muy entusiasta, y me dio como la esperanza de decir, bueno, esta persona que lo leyó en castellano, porque lo leyó además con su profesor que le estaba enseñando castellano, varios de los libros y demás,
sintió que sus compatriotas también podían leer estas novelas, y eso me dio como mucha ilusión, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor algún día esto puede ser. Y te lo voy a mandar, Marcela, el video, porque es precioso, ¿no? Es muy, muy, muy lindo. Bueno, entonces ahí me estás dando pie ya directamente a lo que todos estaban preguntando. Me decían, hablábamos con profes bueno, estas preguntas vienen para que tengas una idea, que no llegué a comentártelo. Hay profesores de China, hay profesores del Cairo, hay profesores bueno, por supuesto están trabajando en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, porque es el grupo que formamos para los trabajos sobre tus cuentos. Si alguna vez, cuando empezaste, en algún momento que tus libros empezaron a romper la frontera, a empezar a salir de Argentina, a darse a conocer en otros lugares, que esa distribución y todo lo que permitió a la media dar a conocer, ¿no es cierto?, los trabajos, ¿te imaginaste que iban a servir para aprender una lengua? Para enseñar español a esos estudiantes de culturas tan diferentes. ¿Y qué te despierta en este momento saberlo? Porque ya hace como 4 o 5 años que venimos allá. ¿Qué sentís ahora con todo esto de, ok, la chica estudió español, la chica china, tenés chicos, gente israelí, tenés gente del Cairo, como te estoy diciendo, tenés gente de otros países, de la India incluso he tenido esta semana comentarios. Entonces, ¿qué sentís con eso? Que están aprendiendo español a través de tus textos, se sienten identificados y pueden comprenderte. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la lengua es maravilloso, ¿no? Es como, como esa riqueza que tenemos ahí y que no sabemos, ¿no?, valorarlo a lo mejor lo suficiente, porque está ahí, es de todos tenemos la lengua, ¿no? Y este intercambio con distintas lenguas es muy enriquecedor en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, lo que decís vos, ¿no?, de otras personas que pueden aprender un idioma a través de una lengua. Yo misma estudio, en este momento estoy estudiando portugués y francés. Lo que más me interesa es la parte del momento en que la profesora me dice, bueno, ahora vamos a leer, ¿no? Y entonces en portugués leemos a Chico Buarque o leemos a Machado de Asís, y en francés estamos leyendo una obra de teatro de Anouilh, y a mí me interesa mucho más eso para entender el idioma que quizás las palabras sueltas. Me parece que es una gran forma de entrar en un lenguaje, en una lengua diferente, ¿no? Pero la cuestión de la lengua es algo, y las distintas formas de decir las cosas, tan extraordinario, ¿no? A mí me parece que muchas veces yo he escrito novelas que luego, cuando van a un traductor, me vienen preguntas que me hacen reflexionar sobre por qué elegí determinada palabra, ¿no? Porque no solamente la pregunta es ¿qué quiere decir tal cosa? Porque no sé. Cuando a vos te hacen reflexionar sobre lo que, la palabra que pusiste, la reflexión es mucho más profunda. Es explicarle al otro qué es esa palabra, pero también por qué elegí esa palabra, ¿no? Eso me pasó muchas veces al responder a preguntas de los traductores. Y me parece que ese es un intercambio que se da entre las distintas lenguas, porque a veces no hay palabras. En distintos idiomas a veces no hay palabras para todo lo que se nombra en otro idioma, y eso también llama la atención, ¿no? Llama la atención de por qué hay una palabra en tal idioma para nombrar esto y no está esa palabra en otros idiomas. ¿Por qué estas personas necesitan nombrarlo y nosotros no necesitamos nombrarlo? Todo eso me parece que es un juego de la lengua muy interesante. Justo ayer leía, estoy acá en la playa, entonces me traje muchos libros para leer, y leía un libro de Agota Christoph que se llama Ayer. Agota Christoph es una autora húngara que emigró, creo que en Suiza, y reflexiona mucho en ese libro Ayer sobre la propia lengua, tomar otra lengua, no entender lo que el otro dice, aprender lo que el otro dice, y también reflexiona mucho sobre los escritores que escriben en una lengua que no es la materna, porque incluso Sartre en algún momento, creo que, si no me equivoco, fue Sartre que lo hizo, no me acuerdo, que decía que tomar otra lengua y escribir en otra lengua te obliga a pensar mucho más la palabra que vas a decir, ¿no? Me parece que tanto para la lectura como para la escritura es interesante esto de pensar el propio texto en otras lenguas. A mí, por supuesto, que cuando vienen los libros traducidos yo no los puedo leer en casi ninguna lengua, en muy pocas, en inglés, francés o portugués las podría leer, y no perfectamente. Pero hay como una magia, ¿no?, de decir qué palabra usaron para decir esto. Y a veces me pasa que un traductor me hace una pregunta que no me hicieron en otros idiomas, y digo, ¿y qué habrán hecho los otros? Porque esta pregunta que me hace este traductor es muy pertinente. Y digo, ¿y qué habrá hecho el otro que no me preguntó? ¿Cómo habrá traducido esto? ¿Cómo lo resolvió? Sí. Entonces,
te puedo pedir, a ver, ¿qué les preguntarías? Yo lo que estoy viendo, la lista del foro, tengo compañeras, amigas acá presentes, como has nombrado, pero también hay estudiantes acá. Por la lista que yo veo hay estudiantes, ¿ok? ¿Y qué les preguntarías a ellos? ¿Te animás a preguntarles algo, Claudia? A los estudiantes de español como lengua extranjera que leen tus libros. Bueno, no sé, tendría que... Me agarré ahí, sí. Esa sorpresa. Pero a lo mejor ellos tienen ganas de contarnos un poco su experiencia. Ahora vamos a darle pregunta. Bueno, estamos llegando más o menos a la hora, creo que más o menos he contestado todas las preguntas que fueron llegando, ya en el chat tenemos las que vamos a organizar, pero me gustaría leerte algo, Claudia, que surgió de un trabajo que hicimos sobre una suerte pequeña, y estábamos trabajando precisamente un contenido lingüístico bastante difícil, bastante complicado, y que necesita mucha práctica y que cuesta verlo. Es el uso del subjuntivo en pasado, bueno, todo un imperfecto. No vamos a hablar acá de gramática, pero para lo que quiero decirte con esto, que habíamos leído la historia, y en un momento determinado esta estudiante Victoria, que es muy gramatical y está muy preocupada todo el tiempo para hacer sus ejercicios, se paró y dijo, después de hablar, no sé si la gramática me ayuda a comprender esta historia. Hablaba de una suerte pequeña, después que la madre, bueno, no sin hacer spoiler, después que la madre cruza la vía con el auto, o el cuento me ayuda a comprender la gramática. Siento que Claudia, la escritora, me habla y me explica. Y yo me quedé así, y lo tomé nota en el momento que lo dijo, y de ahí dije una vez más, o sea, cuánto de contenido lingüístico tenemos en los libros, cuánto podemos sacar, cuánto podemos explotar, y a su vez, cuánto nos ayuda a comprender ese mundo hacerles comprender ese mundo lingüístico que están estudiando, que están tratando de aprender. Y entonces, bueno, quería compartir esta frase que Victoria, no sé si está presente Victoria hoy, no sé, no la vi, pero... Interesante, y me hace reflexionar sobre varias cosas, ¿no? Lo que decís vos primero lo que dijiste del subjuntivo. A mí, estudiando portugués y estudiando francés, me doy cuenta que en el castellano hemos dejado muchas cosas, ¿no? Como, también en el portugués otras, pero que las lenguas van dejando algunas reglas y van evolucionando hacia otros lugares, y ya no se usa de determinada manera, como dice el manual, determinadas cosas, ¿no? Como que los lenguajes están siempre en evolución, no solamente con respecto a incorporar palabras, sino con respecto también a los usos de los tiempos verbales, de la gramática, etcétera, ¿no? Entonces, a veces cuando estudio portugués y veo cómo ellos usan el subjuntivo, digo, pero nosotros lo estamos usando mal entonces, porque ya esto no lo hacemos más. Y cómo en algunas lenguas ellos dejan de usar otras cosas y nosotros estas, ¿no? ¿Por qué elegimos conservar algo y dejamos soltar otras cosas? Eso es una cosa mágica. Por otra parte, también para Victoria y para todos tus estudiantes, muchas veces uno le da más importancia al vocabulario, ¿no? Uno quiere aprender vocabulario, ¿no? Y saber, porque para nombrar las cosas, con decir la palabra ya está. Pero quizás no para estudiantes extranjeros, pero para la evolución de la lengua dentro de los propios países, una cosa que nosotros observamos mucho, por lo menos en la Argentina, es que en la medida que la educación va decayendo, una de las cosas que se pierde es la gramática y la sintaxis, y que muchas veces los chicos que están muy mal preparados, porque abandonan el colegio por causas, digamos, socioeconómicas tremendas, que la culpa no es de ellos, ¿no? Digamos, pero que quedan como muy rezagados en cuanto a la educación, tienen dificultades de expresión porque no tienen la sintaxis, no pueden hacer sujeto, verbo, predicado. Después las palabras las tienen, pero no tienen la sintaxis, y perder la sintaxis es algo tremendo, porque es la articulación de esas palabras, ¿no? O sea, cómo usar esas palabras. Las palabras son como fichas, ¿no? Que uno puede poner, pero si esas fichas las pone mal, no está diciendo lo mismo. Y lo que uno nota en la degradación de la educación, que en la Argentina a lo largo de los años, ¿no? Digamos, se ha venido como bajando en nivel en muchos lugares por cuestiones, ya vuelvo a decir, por los problemas económicos, sociales, y que no son de ahora, sino que viene de larga data.
una de las cosas que más se perdió en la lengua es la gramática y la sintaxis, y es algo que deja en discapacidad, por decirlo de alguna manera, con menos posibilidades a una persona para acceder a un trabajo, para expresarse, para ir a un lugar, etcétera, porque no tiene esa herramienta que uno quizás no valora como debería valorar, ¿no? La construcción, el poder de expresarse, el poder encontrar la frase o construir la frase para que sea entendible y que permita, en definitiva, lo que queremos, porque la lengua es para comunicarse, ¿no es cierto? La frase, te repito, a ver si me la acuerdo, ¿no? Ahora no lo tengo escrito, pero a ver si me la acuerdo. Si no hubiera cruzado la vía, ta, 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 ta. Entonces yo lo veía muy bien porque tenía muy claro lo que había hecho la madre. Así que fue un ejercicio excelente, así que te lo agradezco de todo corazón, ese ejercicio. Y bueno, y yo creo que me parece que llegamos al punto que habíamos comentado, más o menos 1 hora, y ahora Javier, no sé si Javier o Gisela están presentes con las preguntas que vamos a dar lugar. En un principio, Claudia, vamos a tratar de contestar las preguntas que llegaron por el chat, y después, si alguno quiere, nos queda espacio. Las tenemos por aquí, Marcela, ¿quieres que te las lea o...? Sí, por favor, Javier, no sé ahora dónde... Pues sí, tenemos además la suerte de que la profesora Mercedes Vázquez de la Hong Kong University es la primera que ha abierto la veda de las preguntas, y utiliza una palabra muy importante. Dice: ¿qué rutina de escritura sigue usted cuando escribe? ¿Cómo es su disciplina? Y agradece el estar aquí. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, yo soy muy trabajadora, o sea, trabajo muchas horas. Cuando mis hijos, yo tengo 3 hijos, cuando mis hijos eran chicos, yo aprovechaba las horas que ellos estaban en el colegio, entonces los dejaba en el colegio, volvía a mi casa y escribía hasta que retiraba a mis hijos del colegio. Luego mis hijos crecieron y ya no dependía de mí, y ya después no me daban más bolilla, y ya ahora casi no viven conmigo, entonces las horas del día tengo más posibilidades de usarlas, y esa rutina de escribir exactamente desde un horario hasta otro se rompió, ¿no? Escribo cada vez que puedo. Soy una persona absolutamente diurna, entonces me puedo levantar. Hoy, por ejemplo, le decía a Marcela que me había levantado más temprano a terminar un trabajo. O sea, para mí esta charla empezó a las 8 de la mañana, con lo cual yo ya me tuve que levantar temprano para la charla, pero me levanté 2 horas antes para poder escribir, porque a esas horas yo escribo muy bien, y durante toda la mañana. Durante la tarde también, y a la noche me puedo quedar dormida sobre la computadora, no soy como esa, hay como una fantasía de los escritores que escriben de noche, que no es una fantasía, digamos, muchos escritores escriben de noche, en general más los varones, ¿no?, que las mujeres, porque las mujeres a la noche llegamos bastante más cansadas por muchas cuestiones de la rutina diaria, y es difícil que tengamos a alguien que nos asista para que podamos trabajar de noche y a la mañana ir a dormir, pero digamos, yo de todos modos tengo un biorritmo que hace que de noche no puedo trabajar, pero sí me puedo levantar a las 4 de la mañana a trabajar, me puedo levantar a las 5 de la mañana a trabajar. Escribo siempre, escribo mucho. Mi problema no es tanto la página en blanco como para otros escritores, sino tirar lo que nos sirve, porque, digamos, como tengo un entrenamiento, sobre todo por la escritura de guión, ¿no? Cuando uno escribe guiones tiene que escribir mucha cantidad de texto, porque hay otra persona que está esperando ese texto para iniciar un proceso de representación, ¿no? Con ese texto se pone en marcha una industria, y esa industria tiene un montón de personas esperando ese texto. Entonces uno no puede, como sí puede hacer en el caso de la novela y la literatura, tomarse los tiempos necesarios para pensar determinada historia, porque hay otras personas esperando esa historia. Entonces, en ese entrenamiento de escritura que tiene que ver con el guión, hace que yo, en general, no tengo problemas con la página en blanco, pero sí con escribir de más y tener que tirar, ¿no? Decir, esto que escribí, sí, era porque tenía que escribir, pero esto no sirve, esto para la novela no sirve y lo tengo que tirar. Por eso también en mi rutina de escritura hay mucha relectura. Yo estoy permanentemente leyendo desde la página 1 lo que escribí, ¿no? Entonces ahora estoy escribiendo una novela que voy por la página 100, pero mañana no voy a seguir con la página 101, sino que voy a empezar de nuevo por la 1, y voy a empezar a hacer una barrida que tiene que ver con muchas cuestiones. Tiene que ver, por un lado, con el tono. Uno a veces el tono de las novelas las encuentra un poco después de que empezó a escribir. Entonces necesitas ir hacia atrás para que ese tono sea parejo, para que ese tono esté desde la primera página y no recién en la 30 cuando lo encontraste, ¿no? Entonces vuelvo para atrás por una cuestión del tono, y cuando las novelas tienen también cuestiones dentro del género policial, a veces también uno tiene que volver para
poner cosas que recién se dio cuenta más adelante que iba a necesitar, ¿no? Si uno más adelante se dio cuenta que va a resolver algo con determinado elemento que no puso en ninguno de los capítulos anteriores, tiene que volver y ponerlo y dejarlo, no ponerlo con focos y decir está acá, pero dejarlo pasar, que esté ahí, cosa que después cuando llega a utilizar ese elemento, no salió de la galera, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo mucho trabajo de reescritura todo el tiempo, y mucha constricción al trabajo, ¿no? A veces está esa cosa de la inspiración, mucha gente pregunta cómo es el tema de la inspiración. Yo creo que la inspiración son semillas, como dije antes, que aparecen como imágenes disparadoras o que aparecen como lucecitas en determinado momento, pero luego uno tiene que tomar esa lucecita y hacerla explotar, ¿no? Tiene que agarrar esa madeja de cosas que le aparecen y empezar a ovillar y entender qué hay ahí adentro. Y eso se hace, para mí, en la computadora, escribiendo, o en el papel, con la lapicera, con el que escribe a mano, en la escritura misma. En la escritura misma es donde aparecen todas esas posibilidades que están en una primera instancia metidas dentro de algo que uno no logra terminar de descifrar. Creo que lo que estás... perdón, Javier, ya veo las preguntas, tranquilo. El tema de la escritura que estás hablando y lo que hablábamos antes de esa pobreza o esa falta de desarrollo que hay del lenguaje con los chicos, para mí es importante el concepto de que, si bien para expresarse, para escribir, como decimos, y también la lectura, la riqueza de la lectura, leer permanente, lo que estás hablando de eso de que te permite reconstruir y volver a construir en base también al leer que tenés, a la lectura permanente que tenés de la realidad y de la sociedad. Y acá la próxima pregunta viene de Federico y dice, ¿cuál de sus relatos recomienda como lectura para estudiantes de español como lengua extranjera? Profesor, aquí, en vuelta. ¿Podrías recomendarnos? Yo creo que los profesores, digamos, podrían ser mejores recomendadores que yo en ese sentido, porque tienen la experiencia del aula, ¿no? La experiencia del aula y qué texto funciona y qué texto no funciona. Yo creo que tienen que ver mucho con el grupo de estudiantes también, ¿no? En la Argentina, que no quiere decir que en todos lados suceda lo mismo, un texto que tiene muchísimo éxito con los estudiantes más chicos, digamos, dentro de 12, 13, o sea, de 13, 14, 15 años, ¿no? Los primeros de la escuela secundaria, nosotros llamamos escuela secundaria, es un libro que se llama Tuya. Ese libro es un libro que los chicos se sienten rápidamente identificados porque tiene una adolescente que sus padres no ven y a la que le pasa un montón de cosas, mientras a los padres les pasan otras cosas que tienen que ver con una trama policial, porque la novela tiene una trama policial, con padres bastante ausentes, y a su hija, mientras se desarrolla esa trama policial, a su hija le van pasando otras cosas que los padres no ven. Me parece que eso hace que les resulte muy atractivo. Es impresionante cómo las novelas, a su vez, con el paso del tiempo, hay cosas que, aunque uno dice, bueno, ¿cómo pasó esto de moda?, siguen atrayendo, porque esa novela se lee todos los años en Argentina, y por ejemplo, las adolescentes, la protagonista adolescente con la otra protagonista se comunican llamándose por teléfono, cosa que ya no existe más. Ningún adolescente se llama por teléfono, ¿no? Se mandan mensajes, hacen otra cosa. Pero, sin embargo, rápidamente entran en el código y es una de las novelas preferidas de los chicos de esa edad, ¿no? Me parece que por un lado esa novela es muy propia para eso. Me parece que después otra forma de entrar con lectores que estén aprendiendo español son los cuentos y las obras de teatro. Los cuentos, porque son cortos, porque son más sencillos de tomar como unidad, ¿no? Uno no tiene que seguir un hilo durante mucho tiempo, sino que puede ir como enseguida armar el universo con un relato más corto. Y las obras de teatro tienen mucho éxito también entre lectores que saben el idioma, porque son fáciles, entre comillas, fáciles de leer. Las obras de teatro, ¿por qué son fáciles de leer? Porque se evitan el narrador. Las obras de teatro no tienen narrador. El narrador es uno mismo leyendo esa obra de teatro, ¿no? En un cuento, en una novela, uno tiene, además de los personajes, un narrador, que puede ser un personaje o no, pero hay un narrador, omnisciente, no omnisciente. En la obra de teatro, el texto va directo al que está leyendo, ¿no? Y el que le dice directo al que está leyendo, y sale de escena y viene otro, y todo eso lo tiene que ir armando el que va leyendo en su cabeza. Entonces, son como de una llegada mucho más directa al lector. Creo que por eso también las obras de teatro, no solamente las mías, las de muchos autores, se siguen leyendo en las escuelas
secundarias en la Argentina, la gente no lee tanto teatro fuera, ¿no? O sea, no es que una persona va a la librería y compra teatro a lo mejor. Hay muchos que sí, a mí me encanta leer teatro, ¿no? Pero Tennessee Williams, Arthur Miller, Chekhov, hay un montón de obras de teatro que las leo como novelas. Pero no es tan común que la gente lea teatro, pero sí que en las escuelas secundarias se siga leyendo teatro, y yo creo que es por esta facilidad de lectura que tiene al no estar mediatizada por un narrador. Bueno, de hecho me parece que Cuánto vale una heladera es un ejemplo excelente para llevar a clase, porque se puede adaptar a diferentes contextos geográficos, y además el hecho de ese trauma que llaman por teléfono, que no lo responde, pase a tal número, pase a tal otro, me parece que sería excelente para trabajar. Y además, de hecho hay mucho material, hay muchas investigaciones y trabajos realizados de llevar el teatro como herramienta, como recurso para el aprendizaje de una lengua. Esa pieza en particular tiene una clave que es muy de traductores, que es el uso de la letra ñ, porque esta persona, ¿cuánto vale una heladera?, tiene una serie de dificultades kafkianas a partir de que su apellido, como el mío, tiene una ñ que no figura en las computadoras y en tantos lados. Y seguramente en cada idioma, cada persona, su propio apellido, cuando pasa a otro país, tiene una dificultad que los otros no saben manejar, ¿no? O sea, para otros será otra la dificultad, ¿no? Para nosotros hay apellidos que son muy sencillos, que para ustedes para otros son dificilísimos, y al revés. Entonces esta cosa de que tu propio apellido no sea reconocido en otra lengua me parece que es muy universal también. Te lo digo en primera persona. A mí me cambiaron el apellido, yo usé el apellido de mi marido, porque la chica de la administración que tomó mis datos dijo que mi apellido era muy difícil escribirlo en hebreo, así que me puso el mismo que mi marido, que ya sabía escribirlo. Así que por eso me llamo Fritzle y no de Angelo, como sería mi apellido real, de mi padre, digamos. Es muy parecido a la obra de teatro. ¿Cómo? Es muy parecida a la obra de teatro, porque las empleadas administrativas a esta protagonista de la obra de teatro le proponen que se cambie el apellido. Si es tan difícil escribirlo, que se lo cambie, como si fuera tan normal y tan aceptable que uno se cambie el apellido porque es difícil de escribir, ¿no? No, y ahora tengo problema porque mi marido dice que me va a cobrar los derechos de los libros, porque los libros no, los míos no figuran a mi nombre, figuran a su apellido, dice. Así fue. Próxima pregunta que tenemos acá, interesante con respecto a ya otro género, ¿no? ¿A usted le satisfacen las adaptaciones cinematográficas de sus obras? En Betty Boo, si no me equivoco, incluyeron a un personaje que no estaba en la novela. ¿Qué le parece esa clase de intromisión? Te pregunta Peter Ferreira. Sí, es verdad. En Betty Boo introdujeron a una persona que hace una parte de la investigación que no estaba en la novela. Yo estoy muy conforme con las adaptaciones cinematográficas de mis novelas, me parece que se hicieron películas muy interesantes, todas adaptaciones distintas porque tienen que ver con el director. El director no deja de ser un lector más, ¿no? Un lector que lee, que arma la película en su cabeza, y que además sabe que hay cosas que pueden no funcionar, porque a veces la literatura no funciona bien si uno la lleva exactamente así al cine, y hace otras pruebas, ¿no? Las pruebas que a él se le ocurren para mejorar esa cuestión de pasar de un texto al audiovisual. En el caso de Betty Boo agregaron a este personaje porque les parecía que explicar determinadas cosas de la trama en el libro se explicaban de una manera, o incluso si quedaban abiertas para el lector de esa novela no era tan importante, pero en una película se necesitaba seguir más como el camino de, bueno, ¿qué pasó? Entonces se agregó este personaje. Por otra parte, se sacó de la película algo que para mí era muy importante, que era la relación de las amigas, ¿no? La relación de las amigas está bastante eludida, y me parecía que era muy importante esa relación de mujeres que hacían soporte entre ellas, y que quizás para la trama policial no era tan importante. El director de esa película, que es Miguel Cohen, es un gran director, y lo que decidió es: voy a hacer una película de género, y al hacer una película de género necesitó sumar cosas para el género, y necesitó sacar cosas que le parecía que entorpecían la parte de género. Hay otros directores que tomaron otras decisiones. Marcelo Piñeiro, por ejemplo, con quien hice la serie El Reino, para Las Viudas de los Jueves, que la hizo él, adaptando una novela mía con otro guionista, con Marcelo Figueras, ellos separaron menos en la parte policial y más en la parte de los personajes, de lo que les pasaba a los personajes, etc. Y también dejaron de lado un personaje que los lectores le reclamaban. Con Las Viudas de los Jueves pasó algo muy extraordinario. Como esa novela la leyeron muchísimas personas, ¿no? Esa novela tuvo más de 500.000 ejemplares de venta, que en la Argentina es una cifra extraordinaria que es muy difícil conseguir.
Entonces uno iba al cine, yo a veces iba al cine y veía que todas las personas que estaban sentadas ahí habían leído la novela, y cuando salían del cine se ponían a discutir en el pasillo de por qué el director había hecho tal cosa o había hecho tal otra, y por qué había cambiado tan personaje. La verdad, pobre Marcelo, nunca te pasa que una novela la leyó todo el mundo que está sentado en la butaca y opina de si por qué sacaste a este o por qué sacaste al otro, y muchas veces opina sin conocimientos de cine, y por lo tanto cree que si hubiera dejado a determinado personaje hubiera sido mejor. Marcelo eligió sacar a un personaje que era un personaje adolescente, o cambiarlo por su problemática por otra, porque le pareció justamente que era tan potente que si tenía que contar eso, no podía contar las otras cosas, no porque no le importara, sino todo lo contrario. Y mucha gente lo sintió como, ay, ¿por qué sacó este personaje que era tan importante? ¿No? Son decisiones que toman los directores en función a lo que ellos saben, y yo creo que lo importante es darle el texto de uno a un director y a una productora que sabe que va a ser un buen producto, más allá de que no sea atado exactamente a lo que dice el texto de la novela, porque si está atado a eso, seguramente no va a ser una buena película. Ya, precisamente lo que estáis, en este caso estás hablando de un libro hecho hecho película, digamos, transformado en un guión cinematográfico. Acá la pregunta es al revés, digamos. ¿Qué pasa con los capítulos del Reino? Primero, va a haber una segunda temporada, ¿no? Por lo que entiendo, ¿sí? Sí, la segunda temporada ya está escrita, ya se está preproduciendo, y se va a empezar a filmar en abril, y seguramente en algún momento del año que viene se va a ver. Así que estamos muy contentos. La verdad que fue un gran desafío también, porque pasó algo con el Reino, creo que por ahí había alguna pregunta que alguien preguntó. Sí, es esa, basada en la realidad argentina, sí, es esa pregunta, Claudia. Los personajes son totalmente ficticios, no son personajes reales, ni esa iglesia existe, pero son personajes verosímiles. Y entonces hubo toda... Lo que pasó en la Argentina fue algo muy particular, que también se dio en algunos otros países, pero en mi país yo lo viví, y por lo tanto me impactó mucho, que a partir del estreno de la serie, todo el mundo hablaba de la serie. Vos ibas en el colectivo y escuchabas hablar de la serie, ibas al supermercado y escuchabas hablar todo el mundo estaba hablando de la serie y discutiendo si era real o no real lo que pasaba en la serie. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Digamos, nosotros hicimos una serie verosímil, pero con muchísimos elementos de fantasía absoluta. De hecho, hay cosas hasta un poco sobrenaturales en la serie, que a mí como mente racional me cuesta aceptar absolutamente. O sea que de ninguna manera voy a decir que esto es una cosa realista, ni muchísimo menos, pero es algo que abrió un debate que era necesario. Evidentemente, cuando en una sociedad se presenta un hecho artístico que genera un debate de la magnitud que generó esa serie, es porque ese tema estaba candente, se quería hablar de eso, y no salía, ¿no? A veces hay determinados hechos artísticos que provocan un debate que la sociedad estaba necesitando y que no se daba. Y me parece que con el Reino pasó eso, ¿no? Y empezaron a aparecer sociólogos o estudiosos de las distintas religiones en los canales de televisión, en Prime Rate, que es en el horario más, donde nunca jamás van a ir a hablar de esas cosas, pero lo llevaban a hablar de cosas que tenían que ver con el Reino, donde ellos opinaban si les parecía que eran así o no eran así las iglesias evangélicas. Se dieron debates muy interesantes. La serie no habla solamente ni de las iglesias evangélicas ni de la religión, sino que habla del poder, de cómo se maneja el poder, habla de los servicios de inteligencia, de muchas otras cuestiones, donde también hubo debates, pero el debate que generó como más controversia o más interés fue el debate acerca de las religiones, y cómo las religiones de alguna manera son... Algunas religiones hoy en el continente americano, probablemente en otros continentes no, son absorbidas por intereses políticos para manipular determinadas cuestiones, ¿no? Como uno ve que muchos países de Latinoamérica, los presidentes o los políticos más importantes, hacen todo el tiempo referencias religiosas, ¿no? Referencias a la religión que ellos practican, cuando en realidad son países que muchas veces, como el nuestro, como la Argentina, en su constitución declaran que son países laicos, ¿no? Son países laicos donde no debería la religión interferir en los hechos, digamos, que tienen que ver con todos los ciudadanos, que no necesariamente profesan la misma religión, y algunos no profesan ninguna religión. Sin embargo, se han visto en Latinoamérica muchas referencias de distintos políticos con respecto a la religión, y de presidentes, ¿no? Ustedes, no sé si
los continentes donde están, pero cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, la presidenta que asumió, Yáñez, entró con una Biblia gigante a asumir. En Salvador hubo un golpe de Estado, un autogolpe de Ukele, creo que se llama el presidente, también entró con la Biblia, ¿no? Con los militares que lo apoyaban y con la Biblia. Entonces hay toda una mezcolanza de, en nuestros países, que son países que se han consagrado como países laicos, donde se vuelve a mezclar religión y Estado, ¿no? Y eso creo que fue el debate que explotó en la Argentina. Y lo que despertó el interés para seguir. Y bueno, me voy a una geografía totalmente diferente. Nos vamos a China. ¿Okay? Saludos de Xiamen, China. Soy profesora de español en la Universidad de Xiamen y en mis clases de literatura, perdón si no lo pronuncio bien, y en mis clases de literatura hemos visto el tema de la novela negra. Mis alumnos ya saben que has ganado el premio Pepe Carballo en 2019. La pregunta es, ¿cómo afectan los premios al escritor? ¿Crees que las buenas catapultas para darse, crees que son buenas catapultas para darse a conocer o es mejor la autopublicación? Muchas gracias. Bueno, es un lujo de tener la oportunidad de asistir a esta charla. Bueno, la pregunta es... Yo creo que los premios son siempre oportunidades, ¿no? O sea, yo la primera vez digamos, yo primero publiqué Tuya, pero la primera obra, que fue Las Víboras de los Jueves, donde me conoció muchísima gente, fue a través de un premio. Yo gané el premio Clarín Alfaguara, y gracias a haber ganado ese premio, mi libro fue leído por muchísimos lectores, porque es un premio muy mediático, que sale en la tapa del diario principal de la Argentina, entonces mucha gente se entera que ese libro existe. Después lo habrán leído también por otros méritos del libro, pero digamos, la oportunidad, el hecho de que el libro esté ahí, que se conozca, etcétera, lo dio ese premio, ¿no? Y como ese premio, por ejemplo, yo gané el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México, en la Feria de Guadalajara, y ese premio hizo que muchos lectores mexicanos que no me conocieran. Y acá la profesora está diciendo que sus alumnos sabían que yo había ganado el premio Pepe Carballo, que es un premio que se da en Barcelona Negra, anterior al Dashiell Hammett, que es el que gané en Gijón el año pasado, y eso también hizo que a lo mejor por eso me leyeron, no lo sé, pero digo, a veces uno se entera que existe determinado autor o determinada obra gracias a que ganó un premio. Ahora, ¿eso alcanza? No, eso no alcanza. Después uno tiene que seguir trabajando y tiene que tener una obra consolidada, probablemente con un solo libro, digamos, no es fácil llegar a muchos lectores, digamos que esas cosas las ha hecho personas geniales como Rulfo, ¿no? que tiene básicamente un libro que hemos leído todos, y después no tiene una gran obra detrás, pero esos son casos muy, muy excepcionales de gente genial, digamos, ¿no? En general, los premios lo que hacen es eso, darte una oportunidad para seguir trabajando, para seguir escribiendo, para seguir construyendo, y para que más lectores te conozcan, ¿no? Entonces los premios, sobre todo cuando son en otros países, yo también gané uno en Alemania, se llamaba Literaturpreis, entonces en Alemania es un país donde me leen muchos lectores. Creo que en ese sentido los premios dan muchas posibilidades, ¿no? Porque te hacen llegar a más lectores. Me parece que eso es básicamente la gran oportunidad de los premios, ¿no? Abrir el abanico de lectores posibles. A ver, me queda, creo que voy terminando ya, pero por ahora, bueno, ahora que estudia portugués, algo más personal, ahora que estudia portugués, ¿tuvo ya la oportunidad de leer algo suyo en portugués? En mi biblioteca está Las Viudas de los Jueves, pero Las Grietas de Jara y Elena Sabe la tengo en versión original. A ver, ¿qué pasa si esto que te gusta leer en la lengua que estás estudiando, en esa lengua meta, puedes leerlo en tu propio libro traducido? A ver. El problema que yo tengo, y esto es un secreto, yo no leo lo que escribí ni siquiera en castellano. O sea, una vez que yo termino una novela, no las leo, no leo de nuevo, porque no me gusta leer lo que escribí, me gusta seguir escribiendo hacia adelante, pero además porque soy muy obsesiva y me parece que todo el tiempo me estoy encontrando errores. Entonces, bueno, el libro terminado ya está terminado, y si lo vuelvo a leer, digo, ay, ¿por qué hice esto? Tendría que haber hecho esto otro. Entonces, son como
digamos, releo cuando tengo que hacer algún trabajo sobre algo, pero no es que me ponga a leer una novela mía de nuevo, ni en castellano, ni en ningún idioma. Por otra parte, el portugués tiene una dificultad que es interesante para los traductores, y es que yo tengo libros traducidos al portugués brasileño, y tengo libros traducidos al portugués de Portugal, y el portugués de Portugal es bastante más difícil que el portugués brasileño. Entre ellos no se entienden a veces, porque no es... Y cuando se traduce un libro, no se lleva la versión brasileña a Portugal ni la portuguesa a Brasil, sino que se hacen dos traducciones diferentes, una para Brasil y una para Portugal, cosa que no sucede con el castellano, ¿no? Nosotros en Argentina leemos las versiones en español que se traducen en España, y nos reímos mucho de algunas palabras como gilipollas, o como palabras que usan que nosotros jamás usaríamos, y entonces decimos, ay, los traductores españoles, y hay un montón de gente que se enoja con los traductores españoles, simplemente porque los traductores españoles usan la palabra que usan ellos como nosotros usamos la palabra que usamos nosotros, y a mí me parece que todo eso enriquece el idioma, ¿no? A mí me gusta que si leo un colombiano, leer con las palabras que se usan en Colombia, y si leo un mexicano, con las palabras que se usan en México, y nos entendemos perfectamente porque con un poquito de esfuerzo uno sabe lo que está diciendo el otro, ¿no? Y eso enriquece, como digo siempre, me interesa sumar y no restar. Pero digo que en el castellano tenemos este ejercicio de leernos en los distintos castellanos, o las distintas versiones del español de los distintos países están extendidos en todas partes, y en el portugués no pasa eso, ¿no? Los brasileños y los portugueses quedan con sus idiomas muy cerrados dentro de sus propios países. ¿Te ha pasado al revés? Un libro tuyo escrito en castellano, digamos en el español de Argentina, el castellano de Argentina, ¿han hecho alguna adaptación para publicarlo en España? No, de ninguna manera. Por eso te digo, no se acostumbra a hacer eso. Sí me pasó en un libro para chicos, creo que en Serafín, el escritor y la bruja, que me pidieron cambiar 2 o 3 palabras que no se entienden digamos, por ejemplo, nosotros decimos computadora y en España dicen ordenador. Entonces sí. Me acuerdo que me pidieron cambiar ordenador por computadora, y me pidieron cambiar mamadera por biberón, porque también el biberón creo que es la palabra que se usa en todas partes, y nosotros usamos mamadera, como ahora que nosotros decimos barbijo y nadie dice barbijo, y cuando decís barbijo nadie te entiende, y es la mascarilla, que en todos lados hablan de la mascarilla, y nosotros no sé por qué nos empecinamos en Argentina a decir barbijo, que es una palabra medio fea, ¿no? Más linda mascarilla. Pero yo voy por ahí, digo, hay un barbijo y no saben lo que estás hablando. Entonces, esas cuestiones, a mí me parece que está bien, si es un libro para chicos y los chicos no entienden lo que quiere decir computadora y hay que decir ordenador, no me parece grave cambiarlo. Me parece diferente. Bueno, sí hubo una palabra que no acepté cambiar, que era que había una empleada doméstica que ellos me pedían que pusiera sirvienta, y para nosotros en Argentina la palabra sirvienta es una palabra muy despectiva que no usamos, digamos que eso es como una cuestión de clase, que las clases altas antes se referían a la empleada que te ayuda con las tareas domésticas como sirvienta, y quedó como una palabra absolutamente despectiva. Esa palabra no autoricé cambiarla, porque me parecía sí que tenía una cuestión ideológica detrás, que si alguien veía un libro mío que decía sirvienta, aunque sea que lo vea en España, no me gustaba, porque sí incluye un concepto detrás de la palabra misma. En cambio, ordenador o computadora es lo mismo, y biberón y mamadera también es lo mismo, ¿no? Bueno, por lo que veo, lo que me marca mi reloj, estamos llegando al tiempo que nos habías regalado, y no queremos quitarte más de las vacaciones. Si alguno quiere hacer alguna pregunta en el chat, antes de cerrar, antes que nos despidamos, porque ya le estamos robando el tiempo. Javier, Gisela, ¿quieren entrar, abrir algún tipo de pregunta entre ustedes, o alguno quiere participar en el chat? Y ya... No, nada más, saludar y, bueno, darles gracias primero a Claudia, pero incluir también a mi compañera Purificación Valer, que es la nueva asesora de educación, y va a estar con todos vosotros, y va a estar presentadora, acaba de ponerlo justo en el chat, a partir del año que viene, y seguiremos teniendo un equipazo aquí. Felicitaciones, Claudia, gracias por tu tiempo, dice aquí también, muchas gracias, muy interesante, fue un regalo. Bueno, queda que te esperan seguir leyendo, que gracias por compartir, que abrazos muy interesantes, muy alegre. Bueno, y siguen las felicitaciones, van los saludos, a ver si puedo, un honor escucharla, gracias por la charla, desde el norte de Inglaterra, aquí también. Qué bien. Bueno, Loreta, bueno, gracias. Bueno,
Sí. Muchísimas gracias a todos, gracias a vos Marcela, gracias Javier, gracias a la consejera, a todos ustedes presentes ahí atendiendo esta charla, y ojalá que nos volvamos a encontrar acá o en los libros o en otro Zoom, en esta posibilidad que nos da ahora Internet. Antes parece mentira que necesitamos una pandemia para darnos cuenta que nos podíamos comunicar de esta manera, y bueno, que se repita. Muchas gracias por la atención y por la amabilidad de todos ustedes. Ah, mira, está también Elida, nuestra secretaria general, que inicia pronto también su actividad y estará pronto en China. La saludamos. Claudia, de verdad un verdadero placer. En nombre de la consejera, de Gisela y de todo el equipo, pues te damos las gracias porque ha sido un regalazo esto. Si puedo decir una última palabra, Claudia, Marcela, ha sido un lujo, una conversación interesantísima. Creo que necesito verla otra vez, porque he intentado tomar notas de tantas ideas tan fantásticas. Creo que lo haré, lo volveré a ver. De verdad, gracias en nombre de la consejería y yo creo que en nombre de todos, y gracias a todos por estar ahí, y hasta pronto. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta la Acabo próxima. de ver a Purificación recién. Gracias, Claudia. Gracias. Adiós. En contacto. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.